Muy buenas noches. Hola mis amados hermanos, amigos, consiervos, discípulos. Estamos aquí para podernos edificar y bendecir una vez más. Y vamos a dar inicio a este hermoso discipulado con un tema que te va a gustar. Te iba a decir asombrar, pero mejor te va a alegrar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Entonces, digámosle así al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, bendícenos, háblanos. Padre mío, nos postramos delante de ti con un corazón humilde, recibiendo de ti enseñanza, palabra, unción, revelación. Te lo pido, Señor. Bendice a mis amados que están ahí en su lugar donde están escuchando este mensaje. Dales paz. Y sobre todo, Señor, consuelo al que lo necesite. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a adorar al Señor con este canto. Te vas a alegrar. La verdad que hoy es un momento para estar alegres y poderle decirle al Señor gracias por su misericordia. Bueno, entonces, dice así. Aleluya. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Para ti
A ti sea toda la gloria, Señor. Qué momento más agradable. Dios es fiel. Aleluya. Bueno, ¿qué dices si entramos de lleno al tema que nos toca el día de hoy? A este le he llamado armas de justicia. El apóstol lo estuvo enseñando hace un par de meses y creo que es tan importante que nosotros nos estemos adentrando siempre en conocer cómo poder estar equipados. Diga conmigo, tengo que estar equipado, porque no importa las circunstancias que vengan, sean pues enhorabuena, con el gozo y la alegría, o si sean un poco más complicadas, nosotros debemos estar armados, equipados. Entonces, ¿qué dice si entramos de lleno a este tema que le he llamado armas de justicia? Y esto sale porque Pablo al apóstol habla de las armas de justicia con las cuales nosotros debiéramos de estar listos para la defensiva o la ofensiva. Y usted dirá, pero es que el creyente debe ser tranquilo, no debe de ofender. No, es porque en determinado momento nosotros tenemos que tener la espada para utilizarla eficazmente y de alguna manera poder también bendecir y liberar a quien sea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la espada? Porque la Escritura habla de que, como lo dice en su pantalla, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Bueno, entonces, ¿de dónde viene este término armas de justicia? Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 6. Y dice así la Escritura, mire. Y dice, y como colaboradores con Él, también os exhortamos a no recibir la gloria de Dios en vano. Mire, aquí Pablo está hablando en este capítulo acerca de que nuestra vida tiene que tener sentido y propósito. Y que de alguna manera nosotros debemos de colaborar con lo que hace el Padre. Entonces él dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo. Si vamos a ser colaboradores del Padre para que este reino sea establecido, para que el ministerio, para lo que se hable del Evangelio no sea desacreditado. ¿Cómo podemos ser colaboradores? Para no desacreditar este hermoso oportunidad que Dios nos da. Entonces él dice en el verso 7, entre las diferentes características que él dice, pero una de estas dice, en la palabra de verdad. Diga conmigo, en la palabra de verdad, que es poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Dando a entender de que para la derecha podría ser una arma ofensiva y hacia la izquierda podría ser tal vez el escudo, una arma defensiva, o hacia la derecha podría ser la espada que tiene dos filos, un filo de un lado y un filo del otro. Pero aún así el objetivo de esta enseñanza es entender que el Padre nos ha dado armas para que nosotros podamos utilizar de una u otra forma. Y una de estas armas que menciona la Escritura y la hace referencia una y otra vez es la espada. Claro que sí. Por ejemplo, dice en Efesios 6, cuando habla, el capítulo de Efesios 6 habla sobre la armadura del Padre. Hoy no vamos a ver la armadura, pero vamos a ver sobre por lo menos esta arma muy importante. Entonces dice en el verso 17, tomad también el yelmo de la salvación, y mire cómo dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la arma ofensiva que el Señor nos dice que utilicemos? Su palabra. ¿Con qué figura? Como una espada. Entonces, cada vez que usted escuche o mire en la Escritura
términos de que usando bien la espada, o usa la espada con verdad, o tal vez figuras del Antiguo Testamento de personajes que tenían la espada, usted ya tiene que ver que el Padre de alguna manera deja esa figura para dar a entender que es el uso, el manejo de la palabra o cómo retener la palabra en todo sentido. Entonces, también lo dice en Hebreos. Mire cómo dice Hebreos 4:12, y tal vez este es el verso que mejor la define, tal como lo vimos al inicio, pero en su contexto completo dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante, qué hermoso esto, que cualquier espada de dos filos. Pero mire lo que provoca, lo que hace: penetra hasta la división del alma y del espíritu, o sea, logra separar aquello que puede contaminar al espíritu, como también lo puede bendecir, de las coyunturas y de los tuétanos. ¿Por qué el tuétano? Porque se dice que en el hueso está el espíritu. Entonces la palabra nos permite preservar los huesos para que el espíritu se sienta complaciente en nosotros. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué belleza, porque si algo quiere hacer la Escritura es que sea para nosotros una forma en que nosotros podamos entender muchos de los conceptos que Dios quiere, pero que cambie en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestro corazón. Pero para esto hay que darle la atención, hay que darle el uso, hay que darle la intención de conocer la palabra en todo sentido. Por ejemplo, mire solo cómo es que mira al Señor a su amada. Acuérdese que Cantar de los Cantares, hemos hablado que es un libro acerca de Rey Salomón lo escribió, pero es una figura del amado con la amada, y podemos ejemplificar ahí que es la figura de Jesucristo con la iglesia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que mira Jesús a su iglesia? Mire cómo la mira. La dice en Cantares 6:10. Mire cómo la mira, como una experta, una iglesia diestra en la palabra. La mira como una mujer, una iglesia guerrera. Mire cómo dice el verso 10. ¿Quién es esta que surge como el amanecer, como la luna esplendorosa, como el sol imponente? Aleluya, mire esto. ¿Cómo es que el Señor te mira? ¿O cómo es que te debería de ver? Como ejército en orden de batalla. O sea, como esta mujer que está lista con su espada, con su escudo, dispuesta para batallar, para en momento de que venga el tiempo difícil, logre vencer en todo sentido. Inclusive mire cómo dice el capítulo 3, verso 8, que este es uno de los versos más hermosos. Cuando el Señor la mira a ella en la litera, dice que la mira como con 60 varones, dice el verso anterior, alrededor de ella, que están expertos con la espada, adiestrados para el combate, cada uno con su espada a la cintura, qué hermoso esto, por temor que alguien lo sorprenda de noche. Mire, si algo yo puedo ver es que la noche nos puede llegar. Esto se le podría denominar también el día malo, el día de la prueba, circunstancias adversas. Y el Padre nos dice, si nosotros somos como este ejército que está adiestrado para el combate, con su espada lista para poder corresponder en el momento que venga cualquier incertidumbre, no importa lo que suceda en la noche, esta te va a servir, te va a, llamémosle así, a ser útil.
Pablo inclusive hablaba acerca de que nosotros debiéramos de ser buenos soldados. Pero él, cuando habla esto de ser buenos soldados de Jesucristo, es hermoso cómo lo expone, porque él hace ver de que nosotros debemos de ser, debemos de evolucionar para poder llegar a ser soldados. Sí, claro que sí. Vaya conmigo en 2 Timoteo capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 3, ¿verdad? Ahí donde está. Pero creo que lo vamos a leer directamente en la Escritura. Entonces dice aquí en 2 Timoteo capítulo 2, verso 3. Dice así, mírelo cómo dice. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Mire esto, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Si nosotros somos soldados, no nos deberíamos de enredar en las cosas de, pues llamémosle, del mundo o de la vida que creemos nosotros que nos puede atar a la tierra, sino que hacer las cosas que le agradan al que nos reclutó. Pero también después habla de otra persona. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Entonces aquí habla que este es otro personaje que su meta es ganar un premio, que se va a esforzar, se va a disciplinar por llegar a ese premio, pero él no quiere agradarle a alguien más, sino obtener lo que él quiere. Pero mire, otro personaje, después dice el verso 6, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Entonces poderle decir hoy al Padre, Señor, dame entendimiento para poder comprender estos tres personajes. Entonces mire, el primero que vimos es que es el labrador. ¿Por qué? Porque el labrador solo su motivación es poder tener algo para su sustento, o sea, un fruto para poder alimentarse. Y muchas veces nosotros empezamos en los caminos del Señor, o a lo mejor creemos que la vida del Señor es únicamente para que nos sostenga, para que me tenga, pues me pueda ayudar para pagar la renta, pagar mis compromisos monetarios, o que yo tenga salud y yo sea feliz. Pues perfecto, pero el Señor te dice, no te limites para eso. Yo creo que tú puedes llegar a ser un poco más. Entonces, tenemos aquí la figura de aquel que se esfuerza más y dice, bueno, me voy a disciplinar por obtener un premio que Él me ofrece, una recompensa, un galardón. Entonces viene el Padre y dice, está bien, bendito sea Dios porque recibes mis galardones. Estos inclusive van a poderse presentar en el tribunal de Cristo a recibir galardones porque se esforzaron y se disciplinaron. Pero hay otro que lo que busca es agradar al que lo reclutó. Si el Señor pagó por precio y Él te compró por precio, decirle, Señor, ¿qué te agrada? ¿Qué quieres que haga para ti? Entonces el Señor te dice, quiero que seas soldado. Porque si eres soldado, vas a poderme agradar. Pero como buen soldado de Jesucristo, tienes que aprender, es muy importante, a utilizar las armas para poder batallar, para poder estar listo en todo momento. Y adelante, mire, aquí leemos del verso hasta el verso 5, pero en el verso 15 dice ahí, procura, mire cómo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Sabe que cada vez que yo miro la palabra avergonzarse, lo primero que yo me hace recordar es cuando el Señor dice que aquellos que cuando estén en el tribunal de Cristo no den el peso, no den la talla, van a tener que regresar avergonzados. Entonces yo diría, Padre mío, muéstrame qué cosas
pues te pueden avergonzar, o más bien dicho, o puedo yo ser avergonzado por no hacer las cosas correctamente. Y aquí él te dice, una de las cosas que te pueden ayudar es manejar con precisión la palabra de verdad. Ahora, aquí hay una situación, porque muchos de los que me escuchan dirán, sí, mire, pero yo no soy pastor, yo no soy líder de la iglesia, yo no estoy involucrado como ustedes. Aquí no se trata de que si tienes una posición, aquí se trata de que si tienes una relación, escucha, una relación. Y el que tiene una relación cercana, conoce, escucha la voz del que lo llamó. Escucha qué es lo que le agrada. Sabe que el que le llamó tiene palabras para ti y esa es una voz agradable. Bueno, entonces, si ya sabemos que la espada, la palabra de Dios es la espada que Dios manda, crean lo que la Escritura habla de muchas referencias del manejo de la espada. Y sabe que este es el objetivo de este estudio de hoy, poder conocer todo lo que la espada y su palabra nos brindan. Entonces vas a encontrar que la espada, la palabra, te puede ser útil para el crecimiento espiritual. La espada te va a ser útil para poder vivir en santidad. Y también la espada te puede ser útil para dar testimonio. Bueno, el día de hoy, si Dios lo permite, vamos a ver las características de cómo crecer espiritualmente. Y los otros dos los vamos a dejar para reuniones posteriores. Entonces, para poder crecer espiritualmente, mire en qué áreas la palabra de Dios nos debiera de ser útiles. Entonces, mire, uno es en el discernimiento. La palabra de Dios bien utilizada nos ayuda a discernir. En revelación, en doctrina, en edificación, en protección, en alabanza y en la toma de decisiones. Hoy vamos a ver algunos de estos puntos y póngase ahí su cinturón de seguridad, agárrese de la silla, porque hoy vamos a recibir y vamos a ser edificados. Aleluya. Bueno, ahí donde estás. Padre, bendícenos y gobierna en el corazón. Te lo pido. Bien, entonces de esta manera vamos a ver acerca del tema discernimiento. Discernir. Esta palabra, discernir, es una palabra que significa juzgar. Y específicamente cuando la palabra habla de la espada de dos filos, utiliza este verso cuando lo menciona de esta manera, que esta espada de dos filos que penetra, como lo leímos, pero dice al final, y es poderosa, oiga esto, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir, como lo hablamos, es juzgar, es como poder decidir, como poder escarbar para poder encontrar una verdad. Qué hermoso esto, porque si algo el Padre quiere es que nosotros podamos escarbar para poder encontrar su verdad. Entonces, el Señor te dice de esta manera, mire cómo dice en Hebreos 10, verso 16, dice así, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. ¡Ah, qué hermoso! Porque, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Si yo quiero que tú manejes la palabra para poder discernir las intenciones de los pensamientos y del corazón, es necesario que yo escriba esa palabra en carne en ti. Y dice, yo haré un pacto
para que mi palabra, mis leyes estén puestas en tu corazón y en tu mente. Si tú lo anhelas. Mire, Él te dice, mi anhelo es que tú seas diestro. Me encanta a mí cuando la escritura se refiere a David, que él tenía pericia como guerrero. O sea, que era hábil para la guerra. Y entonces el Señor dice, yo quiero que tú seas hábil en el manejo, en el conocimiento de la escritura. Y si tú ahorita le dices, Padre mío, muéstrame tu escritura, dame esa virtud, porque es una virtud para que yo sea ese personaje que tú quieres, el Señor te dice, muy bien, vamos a hacer un pacto. Si tú me buscas de todo corazón y buscas mi palabra, yo voy a escribirla. Aleluya. La voy a escribir en tu corazón y en tu mente. Y de esta manera tú vas a poder ser ejercitado. ¿Sabe cómo lo dijo Pablo en Hebreos capítulo 5, verso 14? Miren cómo dice ahí. Dice ahí, pero el alimento sólido, hablando de la palabra que ya tiene un poco más de solidez, es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Ahora, pero mire que hay otro uso de la palabra, para discernir el bien y el mal. ¡Hala, qué hermoso! Porque lo que está diciendo es que tú debes de conocer la palabra para obtener un beneficio. Pero no un beneficio también, no solo personal, sino que tú puedas ser de bendición para alguien más. Que tú puedas ayudarlo no solo en sus situaciones adversas, sino también ser muy positivo con la palabra, así como la palabra te ha ayudado a ti. Bueno, entonces uno diría, ¿y cómo puedo yo discernir? La escritura menciona que hay varias áreas donde uno debe de discernir, poder separar, juzgar. Y mire cómo dice la escritura. Esto es muy importante que le ponga atención a estos próximos versos. Entonces dice, el primero que vamos a ver es comer y beber dignamente la cena del Señor. Esto lo vamos a ver en 1 Corintios 11, 29. Entonces lo vamos a buscar en la escritura. Entonces dice así, 1 Corintios 11, 29. Es muy importante que usted tenga su Biblia y que puedas tú acompañarme también buscando los versos. Entonces dice así, mira así como dice la escritura. Vamos a leer el verso 28. Cada vez que uno toma la Santa Cena, que por cierto este domingo hay Santa Cena, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, mire lo que dice, come y bebe juicio para sí. Entonces, lo que está diciendo es que nosotros a la hora de comer la Santa Cena y beber de la copa, tenemos que decirle, Señor, mira si hay algo que me tengo que arrepentir y pedirte perdón. Porque si tú comes la Santa Cena con algún pecado vigente y que estás consciente de esto, juicio puedes comer para ti. Y dice el verso que sigue, usted lo puede leer, pero dice, y algunos están débiles, dice, y por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros. Y es más, algunos duermen. O sea que eso de dormir, usted dirá, ay, qué rico voy a ir a dormir. No. Algunos de alguna manera perdieron la vida, aunque no la salvación, porque duermen, dice la escritura. Bueno, sigamos viendo. Entonces dice aquí, mire aquí en Judas 1, 22 y 23, también donde hay que discernir. Vamos otra vez a la escritura, Judas 1, 22 y 23. Entonces vamos a buscar en Judas, capítulo 1, verso 22. Pero me gustó cómo se mira esto en la versión del oso, que es
la versión antigua, porque dice así, mire así. Aquí está hablando de uno como creyente que en la congregación o en las relaciones o en tus compañeros hay algunos que se pueden decirte yo soy cristiano, pero a lo mejor no son cristianos con fruto o con un verdadero arrepentimiento. O sea que de alguna manera pueden ser como lobos con piel de oveja. Entonces él de alguna manera dice, mejor tengan cuidado y disciernan. Pero miremos cómo lo dice en el verso 20. Mas vosotros, oh amados, edificados, bueno, mire cómo dice versos aquí, el verso 18, como os decían que en el postrer tiempo habrían burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones. Son como animales no teniendo el espíritu. Aquí no es que sea ofensiva la escritura, lo que está diciendo es que no tienen, o sea, son como lobos, o sea, no tienen el espíritu de Dios, pero tratan de manifestarse como creyentes. Mas vosotros, oh amados, edificados a vosotros mismos sobre esta santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Conservaos a vosotros mismos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesús, el Cristo para vida eterna. Entonces dice aquí, y recibid a los unos en piedad, discerniendo. Mire, ¿por qué hay que discernir? Porque dice después, más haced salvos a los otros, porque a lo mejor si tú te das cuenta que es lo que necesitan es la salvación, hacerlos salvos con temor. Y de esta manera los puedes arrebatar del fuego. Pero aún hasta aborrecer hasta la ropa que es contaminada si toca tu carne. Bueno, aquí ahorita está hablando, esa es la pandemia. No, lo que está diciendo es de que da a entender de que nosotros tenemos que tener de alguna manera cuidado con los que tenemos este tipo de comunión. Porque si tú no logras discernir, te puede contaminar. Y pues puede ser, pues de alguna manera te puede hacer de alguna manera adverso, ¿verdad? Puedes fracasar, fallar, ¿verdad? Bien, pero sigamos viendo otra forma de discernir. Este es el don de discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12:10. Este no lo vamos a leer porque este te lo voy a decir. Dice que el Espíritu de Dios da diferentes dones. Y al que se lo pide, Él se los da. Porque el que se los pide de corazón, dice Señor, yo quiero ser edificado en algún don. Y encontramos en la Escritura que hay 18 diferentes dones. Es más, esos dones se les llama carismas, que son dados por gracia, o sea, dados porque el Señor le place equipar a su pueblo para que tú puedas utilizar esos dones. Hay dones de servicio, dones de presidir, dones de dar, dones de sanidad, dones de profecía. Pero hay también el don, que es el que todos deberíamos pedirle a Dios en gran manera, es poder discernir los espíritus. Para que uno pueda definir a algunas personas. ¿Sabe qué? Yo, de alguna forma, y se lo digo con un corazón humilde, pues, que humilde dirá alguno. No, bueno, se lo digo de esta manera. Hay veces que yo cuando me siento con alguien porque me quiere preguntar o consultar, o inclusive me pasaba cuando trabajaba en lo secular, en el momento yo podía presentir algo. Y cuando él me empezaba hablando, el Padre me daba ya hasta la respuesta que él necesitaba oír. ¿Pero por qué? Porque yo lograba discernir qué estaba pasando en la vida de él. Y el problema es que muchas veces cuando yo me juntaba con estas personas, yo venía y abriendo la boca de una vez le decía, tú lo que tienes que hacer es esto. Y no me creían porque dice, usted no me ha terminado de escuchar y no puede ser que ya tenga la respuesta. Entonces ya aprendí a ser un poco más paciente, a escuchar. Aprende a escuchar a tus hijos, aprende a escuchar a tu cónyuge. No seas boca abierta, no, escúchalos. Ellos tienen algo que decir. Y aunque tú ya tengas la respuesta, después el Señor te la va a afirmar.
Bueno, pero miremos otra área donde podemos discernir. Mire, poder discernir los tiempos que estamos viviendo. En 1 Crónicas 12:32, aquí habla acerca de los hijos de Isaacar. Entonces, vámonos a 1 Crónicas 12:32. Entonces, aquí estamos. A ver, hay que buscar 1 Crónicas 12:32. Y vamos a verla en la Biblia de las Américas, que es la que uso casi de referencia siempre. De los hijos de Isaacar, dice, expertos, mire, expertos en discernir los tiempos, con el conocimiento de lo que Israel debía de hacer. Mire, expertos en discernir, pero ¿para qué discernir? ¿Por qué es tan importante el discernir? Para poder saber qué hacer. Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Ay, pastor, usted solo está hablando del fin. Es que es una realidad, créalo. Sobre todo ahora. Antes yo le decía, había que estar esperando cada año a ver si habían noticias que marcaban o señales que marcaban los tiempos. Como cuando le dijeron al Señor Jesús, ¿y qué señales hay de estos tiempos? Es muy sencillo, le decía el Señor, miren el cielo, y si miran el tipo de nubes que hay, ya sabrán si va a llover o qué tipo de tiempo hay. Igual es ahora, pero ahora es sorprendente, ¿sabes? Que cada semana sucede algo a nivel, ya sea del escenario tierra o el escenario mundo o con Israel mismo o pues de la influencia que ha habido en Babilonia, pero que habla, o sea, la babilonización de la iglesia, me quiero referir, la influencia del mundo en la iglesia evangélica. Entonces, de cómo es, oiga esto, el cómo es que el Señor se acerca ya. Y es importante que nosotros digamos al Señor, ayúdame a discernir estos tiempos. Bueno, ¿por qué es tan importante esto? Por este verso que le estoy hablando ahorita en Filipenses capítulo 1, verso 9 y 10. Póngale atención a este verso y lo vamos a leer así juntos. Dice así. En Filipenses capítulo 1, 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en todo conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, escoger lo bueno o escoger lo malo. Pero mire cómo dice, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Este día de Cristo es el día que estemos presentes en su tribunal. Mire, cuando yo le menciono de que hay que estar en el tribunal de Cristo, cualquiera diría, usted tan fatalista ya deseando la muerte. No, yo no le estoy deseando la muerte. No, ato esa expresión. No, lo que le estoy diciendo es que nosotros tenemos que estar listos de que lo primero que va a suceder el día de mañana, que si Él viniera en estos tiempos, o si alguno pues se adelanta durmiendo, lo primero es que va a entrar a un proceso que va a estar esperando para poderse presentar al tribunal de Cristo cuando Él llame. Y nosotros tenemos que estar irreprensibles y puros para ese día. Y nos ayuda el discernimiento a poder, ¿sabe qué? Pues juzgar y saber las cosas buenas o las cosas malas. Aleluya, porque viene ese tiempo. Y yo creo que el Señor eso es lo que quiere, que nosotros seamos irreprensibles en todo momento, ¿verdad? Bien, entonces miremos el próximo forma de poder utilizar la palabra o la espada. Ya vimos que el discernimiento es uno, pero el otro que es como revelación. Mire, ¿cómo así de revelarse?
no es revelación con B alta, no, es revelación de B pequeña, que es como que se nos abra, se destape algo. Bueno, pero se los voy a explicar aquí. Mire cómo dice Deuteronomio 29, 29. Dice de esta manera la Escritura: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas, qué hermoso esto, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a nuestros hijos, a fin de que guardemos todas las palabras de la ley. Mire, si algo dice el Padre es que Él, en su haber, dice que Él tiene secretos que Él quiere manifestar o revelar a los que le buscan. Mire cómo dice Proverbios capítulo 25, verso 2. Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero gloria de los reyes investigar, descubrir, escudriñar ese asunto. O sea que el Padre dice que al que tiene anhelo de ver mis secretos o lo que está dentro, detrás de esto, yo se los puedo revelar. Y usted dirá, pero leyendo la Escritura, el problema es que tú puedes leer y lo único que puedes es memorizar, tener el concepto escritural, y puedes ver una historia como pues una anécdota o una historia interesante. Pero si el Señor te revela lo que hay detrás de la historia, vas a encontrar cuál es la enseñanza para esa historia. Entonces, mire, por ejemplo, Daniel, cuando él hablaba acerca de poder tener esa revelación para entender, ahí es donde dice Daniel 9, capítulo 9, verso 2. Inicia el verso y una vez comencé aquí. Yo, Daniel, pude, dice, entender en los libros el número de los años. O sea que él recibió, por ejemplo, un sueño, pero él no lo podía entender. Entonces empezó a estudiar la escritura que él tenía ahí y entendió una revelación por palabra del Señor que fue revelada, dice, al profeta Jeremías. O sea que él empezó a estudiar los libros de Jeremías y le fue revelado que dice que deben cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, usted sabe que el libro de Daniel es un libro que habla acerca de los tiempos del fin. Y ahí él encontró acerca de la semana 70 de Daniel, o sea, los 7 años de tribulación y gran tribulación. Y él explica con un poco de detalle cómo lo refirió Apocalipsis. Más bien, Daniel se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Pero Apocalipsis no lo mire como término de mal, sino es otro término de decir revelación. Eso significa la palabra revelación. Sí, mire, viene de la palabra griega apokaluptu. Eso es lo que significa revelación. ¿Y qué significa? Que es quitar la cubierta, como destapar. Por ejemplo, vamos a ver, aquí lo vamos a poder entender con mi taza y con mi té. Entonces, esto es como manifestar algo. Mire que está aquí tapado y está amarrado. Y cuando el Señor quiere revelar esto, hagas esto. Mire, quitar la cubierta, descubre y podemos ver lo que hay dentro. Bueno, esto es manifestar. Eso quiere decir revelar, ¿verdad? Entonces, si podemos tener ese claro, eso tenemos que ver. Entonces, ¿cómo podemos nosotros obtener esa revelación? Entonces dice Romanos capítulo 1, verso 17. Dice así, mire, Romanos 1, 17. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces lo que está diciendo es que para nosotros poder ser
poder desarrollar esa evolución de justificación. Nosotros al creer en Cristo fuimos justificados, pero dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces lo que hay que entender es que si nosotros como justos y queremos tener una fe que vivifique nuestra vida para poder llegar a la estatura de ser vivientes, que es otra estatura, es como una madurez espiritual que hemos enseñado varias veces, dice que tenemos que pedirle a Dios que nos revele por fe. O sea, ¿cuál es la forma de utilizar la forma de encontrar la revelación? Es teniendo fe, creyendo por fe en muchas cosas. Pero también dice 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Mire cómo dice ahí. Pero Dios nos las reveló acerca de lo que está detrás de su palabra, de la escritura. Dice que hay cosas que tiene como encriptadas. No las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Aleluya. Aún dice las profundidades de Dios. Por supuesto que sí, que Dios quiere, al que quiere yo le revelo mi palabra, para que pueda encontrar, se le pueda revelar lo que necesita saber. Bueno, bien, entonces sigamos ahora con el próximo, doctrina. Entonces la palabra también es doctrina. Pero usted dirá, ¿pero qué diferencia hay de la palabra escrita? Ahí está la diferencia, en que usted puede encontrar una palabra escrita que la puede ver como una historia, como una narración. Pero esta no viene a regir, no viene a ser algo mandatorio en su vida. Cuando la palabra se vuelve algo mandatorio, una instrucción para ti, en ese momento se vuelve una doctrina. Entonces, por ejemplo, la palabra doctrina viene de la palabra didaje, que es instrucción o enseñanza, que declara una línea de conducta. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí. Dice en Marcos capítulo 1, verso 22. Entonces dice de esta manera. Y se admiraban de su doctrina, hablando de Jesucristo, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, cuando uno mira esto, lo que uno debe de ver a Jesucristo, ¿sabe cómo es? Es como aquel que viene a establecer una enseñanza que nos pueda dirigir la vida. Entonces dice que las doctrinas fueron establecidas ¿cómo? Por Jesús cuando Él vino. Por el primero está lo que el Padre estableció en el Antiguo Testamento, pero dice que Jesús vino aquí a afirmar lo que el Padre vino a establecer. Y después viene el Espíritu Santo. Pero usted dirá, ¿pero cómo el Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo, su cuerpo corpóreo, por así decirlo, es las personas. O sea que el Espíritu Santo, dice Primera Pedro, inclusive Hechos, sobre todo capítulo 1, hace mención de que el Espíritu Santo utiliza a los apóstoles para poder seguir afirmando las doctrinas. Entonces es tan importante que nosotros tengamos una dirección apostólica. ¿Para qué? Para poder nosotros estar seguros que la palabra que tenemos tiene un cauce, tiene una dirección y nos está llevando a lo correcto. Mire, por ejemplo, por eso es tan importante que cada vez que nosotros nos reunamos, encontramos que la palabra que recibamos tenga una base doctrinal. Mire cómo dice en 1 Corintios 14, 26, Pablo cuando dice cuando se reúnan, dice de esta manera. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? O sea, cuando se reúnen, por ejemplo, la reunión o en un servicio. Cada uno de vosotros tiene salmo, o sea, debería haber canto, alabanza, adoración, claro que sí.
Hay doctrina, o sea, hay enseñanza doctrinal. O sea, no es solo de leer la escritura, no es solo de escuchar un tema que me motive. Ah, qué linda esa palabra, hoy sí me siento con energía. No, se trata de que la palabra te enseñe. Hay lengua, o sea, tiene que haber, como decirte, una lengua de profecía, tiene revelación esa lengua que se dio, o sea, hay una palabra profética. Se interpreta, hay interpretación, hágase todo, dice la Escritura, para edificación. Entonces, ahí encuentras en este verso por qué el orden, por qué es que en una reunión tiene que haber, por ejemplo, canto, tiene que haber adoración, tiene que es el salmo, tiene que haber profecía, tiene que haber interpretación de la profecía, tiene que haber enseñanza, doctrina, y todo esto va a servir para edificar. Y usted dirá, entonces, ¿por qué lo hacemos diferente? Mire, yo le estoy diciendo lo que dice la Escritura, y le estoy diciendo algo que posiblemente a algunos pues les puede provocar algo incómodo, porque dirá, mire, pero yo no lo he hecho así. Sí, porque a lo mejor aprendiste con una base doctrinal que estaba tal vez todavía limitada, y hoy lo que hicimos es seguir complementando la enseñanza doctrinal que tiene que haber en un servicio completo. Tenemos que darle libertad a que el Espíritu Santo edifique a la gente por medio de profecía e interpretación. Pero para que suceda eso hay que enseñarlo. ¿Para qué? Para que despertar los dones en las personas. Y aquí yo le estoy hablando a algunos. Si tú sabes que Dios te habla en sueños o que tienes el don de interpretación, tienes que seguirlo practicando, y el día de mañana háblale a tu pastor para que cuando ya hayan reuniones presenciales tú puedas manifestar esa forma de hacerlo. Bueno, vamos a ir rápidamente porque me quedo yo entretenido. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque pueden haber doctrinas que no son correctas, o que están, como les explicaba, truncadas. Dice en Tito capítulo 1 verso 9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, que sea capaz de, mire cómo dice, de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Miren, aquí es importante ver esto, porque si vemos que hay sana doctrina, es muy probable que haya doctrina que no sea sana, y nosotros tenemos que cuidar esas cosas. Mire cómo dice aquí, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Miren, aquí yo quiero detenerme un poco, porque si vemos que efectivamente hay sana doctrina, nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, que la doctrina que yo enseñe sea lo sano, conforme a la Escritura, pero también estar seguro que no pueda estar yo involucrado con doctrinas diversas o extrañas, ¿verdad? Y a veces suena duro, porque ¿sabe cuál es el problema? Que conforme uno navega más en la Escritura, en la palabra, en la espada, y la espada empieza a darnos ese discernimiento, esa revelación y esa doctrina correcta, ¿sabes qué sucede? Que uno empieza a darse cuenta que tal vez uno hace cosas que no le agradan al Señor. Por ejemplo, un ejemplo, y no quiero entrar a condenación con esto, pero, por ejemplo, algunos, el 1 de noviembre, que ya se acerca, es el Día de los Santos, y algunos, por ejemplo, todavía van a visitar a sus deudos, y la verdad es que esta es una tradición con una doctrina que no es bíblica, porque dice la Escritura que a los muertos ya están listos para su juicio,
Y ni porque tú ores puedes hacer nada por ellos. Si tú estás seguro que ellos murieron en Cristo, pues los vamos a encontrar. Pero por ejemplo, ahorita en diciembre viene otra situación que es muy antagónica. Y son las fiestas navideñas. Yo no me opongo a que nos reunamos con la familia, pero el problema es que utilicemos ese motivo para celebrar una fiesta que, oiga lo que le digo. Pero miren, las fiestas navideñas sí tienen una trascendencia, tienen un trasfondo que es muy pagano. Pero cuando le digo pagano es de lo más terrible que cómo es que el enemigo logró mezclar, logró meter un sincretismo, se llama, o sea, sincretismo significa mezclar ritos que estaban en Roma, que estaban en Babilonia, exactamente de la misma forma, solo que aquí le volvimos a cambiar el nombre o a cambiar la forma. Un árbol, un regalo, y el problema es que aquí algunos ya se sienten incómodos, porque es que la Navidad, los regalitos, es que los abrazos, es que los tamales, sí, pero que ese no sea el objetivo de poder tener esa comunión, tratar de celebrar esta fiesta, porque sabemos claramente que Jesús nació en septiembre, no nació. Bueno, pero esos con ejemplos de lo que es la sana doctrina, ¿verdad? Y que nosotros podamos conocer la sana doctrina en la forma correcta, ¿verdad? Y vamos pues a seguir, porque ya hoy me voy a trasladar un poco más de la hora, pero quiero seguir terminando estos temas. Vamos a ver la palabra como edificación. Dice que Nehemías, cuando reunía a las personas para edificar el muro, ¿cómo es que dice ahí? Porque los que edificaban cada uno tenían su espada ceñida, sus lomos así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces, mire qué hermoso esto, porque está diciendo que para poder edificar es necesario la espada. Ellos en lo natural, pues para edificar el muro tenían que estar listos para la guerra, pero la figura espiritual es que si tú quieres edificar en tu vida, tienes que tener la espada, tal como lo vemos con los 5 ministerios. En Efesios 4, 11 y 12, miren cómo dice aquí, y el Señor mismo, esto es importante que le ponga atención, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que es necesario los 5 ministerios. Gracias a Dios por el ministerio que nosotros tenemos, porque tenemos pastores, tenemos apóstol, tenemos profetas y tenemos evangelistas, que es el cuerpo de Cristo evangelizando, y tenemos maestros. Nosotros tenemos que ser edificados en todo esto. Bueno, pero también hay otra forma que la espada puede ser útil, y es para la protección como una forma defensiva. Mire cómo dice en Efesios 6, cuando hablamos acerca de la armadura del Señor, y dice que la espada dice, porque la salvación los proteja como un casco. Bueno, que la salvación los proteja como un casco. Aquí está hablando, esto está en la versión parafraseada, ¿verdad? De las Américas. Entonces dice sí, que la salvación sea como un yelmo, dice en otra versión, pero lo que me interesó es que te defienda la palabra de Dios, que es la palabra, que es la espada del Espíritu Santo. Si algo puede hacer la palabra es defendernos. Si algo puede ser el Espíritu Santo es darnos esa habilidad de poder cubrirnos en todo sentido para guardarnos. Y Génesis 3:24 dice en la versión Torres Amat de esta manera: cuando Adán fue despedido del Edén, dice, y desterrado Adán, el Señor colocó Dios delante del paraíso de delicias, o sea, el paraíso, un querubín, pero mire cómo dice, con espada de fuego, que andaba alrededor para guardar el camino que conducía al árbol
de la vida. Entonces, si algo está diciendo es que la Escritura dice en Jeremías capítulo 23, 29, ¿no es mi palabra como fuego?, declara el Señor. Entonces, miren, la palabra de Dios de alguna manera es como un centinela que nos guarda, que está a la entrada del camino, que debería estar en el camino, durante el camino, y cuando vayamos en pos de algo, la palabra de Dios debiera de ser como tu centinela, como en este alrededor, que la palabra es como fuego, que debería estar pendiente. El fuego pues tiene muchas figuras, ya lo hemos estudiado en diferentes estudios, pero que tú sepas que el fuego de Dios puede consumir muchas cosas. Bueno, sigamos entonces. También la palabra de Dios es por alabanza. Mire, cuando tú alabas, tú cantas, asegúrese que su canto, su salmo esté fundamentado en la palabra. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ahora yo veo que hay muchos que quieren cantarle al Señor, pero le meten sus propias palabras como románticas, como decirte, es que yo le canto al Señor como si estuviera cantándole a la vida, pues. Y se olvidan que el canto que nosotros debemos de darle al Señor debería estar fundamentado por algo escritural, porque es la espada. Mire cómo dice el Salmo 149, verso 6. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Volvimos a hablar que la espada es figura de la palabra, entonces dice, cántale al Señor con tus gargantas, pero teniendo la seguridad que el canto tenga la espada de 2 filos. Mira, a algunos aquí les estoy dando duro porque dirán, es que mira, me gusta escuchar a aquel cantante, a mí me gusta. Sí, yo sé, pero para adorar a Dios necesitas escuchar palabra que esté fundamentada. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. ¿Por qué la alabanza es por delante? Porque el Señor dice, siempre que tú me busques, trata de alabarme con canto de júbilo. Y tiene que estar por delante. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba a la batalla, a la guerra, dice que al que ponían por delante era la tribu de Judá, que Judá significa alabanza. Entonces, mire cómo dice Números 10, 14. La bandera del campamento de los hijos de Judá, según sus ejércitos, partió primero con Nazón, hijo de Aminabat, al frente de su ejército. O sea que al frente de cualquier batalla tiene que estar la alabanza. Qué hermoso, ¿verdad? Porque el Señor te está diciendo, tú me vas a poder alabar en cualquier batalla, en cualquier conflicto, pero que esté fundamentado con mi palabra. Bueno, y el último punto es que nosotros podamos tomar decisiones con la palabra de Dios. La palabra de Dios es sabia en todo sentido. Para esto te voy a referir esta historia. Dice que Salomón, él estaba pidiéndole a Dios cómo gobernar. Dice que en un sueño, él vino y dice que Dios se le presentó y le dijo, ¿qué quieres de mí? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y dice la Escritura que Salomón le pidió sabiduría para gobernar. Entonces el Señor le dice, por cuanto me has pedido esto, no solo te daré esto, sino vas a tener riqueza y vas a tener paz en ese reino. Y dice que se despertó y en eso llegó pues a sus oficios como rey. Y de repente le cae un caso de un par de señoras que eran del oficio se dedicaban al oficio más antiguo, y ambas dice que tenían un bebé, que habían dado a luz en tiempos muy cercanos y vivían en la misma habitación. Entonces dormían en la misma habitación con su bebé. Una de estas dice que se giró seguramente y mató a su bebé con su propio cuerpo. Entonces, al darse cuenta de esto, al otro día lo que hizo fue intercambiar el bebé con la compañera. A la otra mañana la compañera se dio cuenta que su bebé estaba muerto y porque le quería dar de comer,
Y su sorpresa es que dijo, pero este no es mi bebé. Y le empezó a acusar y la otra le decía, no, este es mi bebé. Entonces fueron al rey y le dijeron, mira, y le contaron la historia que ya les mencioné. Entonces vino Salomón y les dijo de esta manera, mire qué solución la de él. Y el rey dijo, traedme una espada. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo, muy sencillo, partid al niño vivo en dos, partan al niño en dos, y que cada una se quede con su mitad, y todos felices y contentos. Entonces, la que era la verdadera madre, que no tenía, que le habían quedado el bebé muerto, vino y le dijo, no, que ella se quede con el bebé. Es preferible que el niño viva, pero por lo menos que sepa que va a estar cuidado aunque sea de esta señora. Y la otra, que había matado a su bebé, que hizo el intercambio, le dijo, esa es una palabra justa, sabia, pártalo en dos y que cada uno se quede con su mitad. Entonces el rey Salomón dijo, bueno, está ya dicho, el niño vivo es de esta otra madre, y le regresó su bebé a esto, porque ella estuvo dispuesta a morir, a negarse por esto. Entonces dice la escritura, temieron al rey todos los que estaban alrededor, porque vieron la sabiduría de Dios que estaba en él para administrar justicia. Pero aquí la enseñanza es que él utilizó la espada. Acuérdense que utilizamos la figura de la espada como la palabra. Usar la palabra para tomar decisiones. Para tomar decisiones. Si tú usas la palabra usas la escritura para tomar tus decisiones, no te va a pasar lo que le sucedió a estos en Jeremías 8 y 9. Los sabios son avergonzados. Tú puedes ser muy sabio, pero puedes ser avergonzados, abatido y atrapado. ¿Por qué? Porque ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Qué clase de sabiduría tienen? ¿Qué clase de entendimiento tienen? ¿Cómo es esto que ellos quieren gobernar, decidir, tomar acción si no está refrentado con la palabra? Yo se lo puedo garantizar, porque yo donde siempre he trabajado, en Walmart, en Gillette, en tantas compañías, recuerdo que siempre utilicé la palabra, y la gente, mis jefes, o inclusive mis superiores, o mis compañeros, o mis subalternos, se sorprendían de que yo siempre utilizaba la palabra como para tomar decisiones de la compañía. Y para cerrar, pues, ahorita ya cerramos, Salmo 25, dice, verso 12 así. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá el camino que debe de escoger. Aleluya. Mira, yo te puedo asegurar que si tú temes al Señor, Él te va a dar un camino correcto para decidir. Dice en Proverbios 3, verso 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Entonces, lo que yo veo es que el Padre pone camino donde no lo hay, y endereza las sendas del que le teme y el que le pide a Él dirección para poder hacer las cosas. Y por último dice, mire, Isaías capítulo 42, 16, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré. Claro que los puede guiar. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz. O sea que lo que está diciendo es que a aquel que me busca y empieza a buscar mi palabra, por ciego que está, por desconocimiento que tenga de su decisión, por cuanto me ha buscado a mí y a mi palabra, yo voy a poner luz en medio de sus tinieblas. Gloria al Señor. Para eso el Señor te ha llamado, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy yo quiero decirte, iglesia amada, anhela la palabra, porque por medio de ella te puede dar crecimiento espiritual y vas a poder ser útil para el Señor. Bueno,
vamos con esto pues a terminar. Yo quiero orar por ti, perdona que me haya tomado unos minutos más, pero creo que era necesaria esta enseñanza. Ahí donde está, cierra tus ojos. Padre, yo bendigo a mi hermano. Desde ya yo santifico, Señor, sus caminos y te pido, Señor, que despiertes el anhelo y el deseo de buscar tu escritura, tu palabra, y que se vuelva vida en su corazón. Te lo pido, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Recuerden, los llevo en el corazón y reciban un abrazo.